Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente a todos ustedes en sus casas, al comer en esta preciosa tarde. Un saludo cordial para todos. Estamos ya pues en nuestra recta final, contrarreloj, y nos queda aún todavía mucho material por ver, pero por el momento el que hasta ahora hemos visto yo creo que ha sido bueno, ha sido provechoso. Vamos pues a continuar con lo que nos faltaba del Antiguo Testamento, y para el presente video yo quiero comenzar, como es mi costumbre, con una lectura de la palabra del Señor. En esta ocasión compartiré con ustedes el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, verso 34. Dice la santa palabra de Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, gracias te damos, Padre, por el privilegio que tú nos concedes, Señor, de aprender juntos de tu palabra, a pesar de todas las dificultades técnicas de estas herramientas, a pesar, Señor, de la limitación del tiempo, Padre. Nos gozamos juntos con mis hermanos y yo, nos gozamos aprendiendo de tu palabra, escuchando tu palabra. Señor, ayúdanos en esta recta final, guíanos a toda justicia. Enséñanos tu voluntad, Señor. Queremos ser mejores siervos. Queremos ser, Señor, mejores intérpretes. Como hemos leído en las primeras lecciones, Señor, como Esdras, queremos ser escribas diligentes, intérpretes estudiosos, versados en tu santa ley, eruditos en tu santa ley, Señor. Reconocemos que de nada sirve la sabiduría humana, que solamente es tu amor el que nos llena de toda tu plenitud, Señor. Bendice a mis hermanos en todas sus actividades programadas en esta Semana Santa, Señor. Bendice sus iglesias, Señor, sus ministerios, sus familias, Padre. Que esta clase, el finalizar esta clase, Señor, haya sido una experiencia enriquecedora y de bendición para todos nosotros, Señor. Sigue derramando de tu sabiduría que viene de lo alto, que sale de tu boca, que tanto necesitamos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, que tu Espíritu Santo selle tu ley entre tus discípulos, que la escriba con cincel de hierro y punta de diamante, como siempre hacemos mención, Señor. Gracias porque tus palabras nunca vuelen vacías. Tus palabras, que son inspiradas y tienen autoridad, son fieles y verdaderas. Tus palabras, Señor, actúan poderosamente en nosotros los creyentes. Gracias, Señor, porque nos permites escudriñar sobre tu palabra. Gracias, Padre. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, amados hermanos, aleluya, gloria a Dios. La clase pasada estuvimos terminando de ver lo que fue la situación histórica y cultural del Antiguo Testamento, sin dejar de mencionar que existe una abundancia de datos, de información sobre estos aspectos, el aspecto histórico, el aspecto cultural. No deja de ser un marco de referencia importante, necesario, imprescindible, lo he mencionado, pero sin dejar de reiterar que el factor determinante es el espiritual, es la conversión, es
como nos decía nuestro hermano Arturo, la iluminación del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Hemos visto que el autor nos da 3 características de esta situación histórica y cultural. Hemos visto el monoteísmo radical, ese concepto bíblico de la existencia de un único Dios verdadero que caracterizaba a la nación de Israel por encima de todas las naciones paganas de los cananeos y sus alrededores. Hemos visto también la religiosidad ética de esa expresión cultural de los judíos, el valor que le daban a la rectitud, a la justicia, y también finalizamos la clase pasada la concepción teleológica de la historia, cómo todo se dirige bajo un propósito soberano de Dios que administra soberanamente la historia del hombre, las naciones, y todo gira en torno a su meta final, que es el reinado glorioso de nuestro Señor eternamente y para siempre. Hemos hablado en esa concepción teleológica de la cosmovisión, que tenían los judíos, y que también como creyentes tenemos en la Escritura una cosmovisión bíblica que nos permite interpretar nuestra realidad, nuestro contexto y también los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor. Claro está que debemos ser muy sabios, muy cuidadosos y muy prudentes para no interpretar erradamente los acontecimientos que ocurren en nuestra historia y a nuestro alrededor. Bien, continuaremos en el siguiente punto, que incluso también ya hemos visto. La relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento fue en realidad el 1.2.1 que tuvimos acá en la parte de arriba, que ya habíamos leído, que ya habíamos visto. En esta relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento veremos pues el estudio del fondo histórico, veremos también en el presente video los datos geográficos y el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo. Esa será la meta del presente video, si Dios me lo permite. Vamos pues entonces a comenzar con el estudio del fondo histórico. Ahí lo tenemos, muy bien. Estudio del fondo histórico. Este es el capítulo número 12 de nuestro libro. Se encuentra en la página 193. El análisis lingüístico del texto ha de completarse con el de su contexto histórico, según Davison. La interpretación gramatical y la historia, rectamente comprendidas, son sinónimas. Por nuestra parte, nos cuesta un poco aceptar tal sinonimia, es decir, tal figura retórica. Sí, pero es evidente que ningún escrito, menos aún si se trata de un pasaje de la Biblia, puede ser interpretado objetivamente si se separa de las circunstancias históricas en que se originó. Un ejemplo de esto, mis amados hermanos, es en el libro de Éxodo, la historia de la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Las 10 plagas, la cena de la Pascua, la fiesta de la Pascua, sin duda alguna tiene muchas implicaciones teológicas y espirituales, pero antes de poder analizarlas y sacar conclusiones desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista teológico, primero tienen que ser analizadas en el contexto histórico donde se originaron. Aquí vamos a resaltarlo. Muy bien. Déjenme aquí el recuadro más grande para poder leer un poquito mejor y hacer la letra un poquito más grande.
muy bien. Los diferentes libros de la Escritura distan mucho de ser tratados religiosos abstractos, impersonales y atemporales. Surgen en medio del acontecer humano y en ellos palpita con fuerza la realidad existencial de individuos y pueblos en las más diversas circunstancias. Por supuesto, este hecho no significa que la Biblia es un mero producto de la historia, como han supuesto algunos llevados de sus prejuicios liberales. No podemos perder de vista su naturaleza, su relación con la revelación de Dios, pero hemos de recordar que tal revelación está inseparablemente entrelazada con la historia. Por ello, la comprensión de su contenido solo es posible cuando tomamos en consideración su trama histórica. Vamos a señalarlo aquí también porque es importante. La comprensión de su contenido solo es posible cuando tomamos en consideración su trama histórica. Así lo entendieron los líderes de la Reforma, aprovechando los factores positivos de la erudición humanista de aquella época. Llegaron a la conclusión de que la filología debe extenderse más allá del estudio de las palabras y de la gramática, al de la cultura y la historia. Tanto para Lutero como para Calvino, el único método aceptable de interpretación de la Escritura era el gramático histórico. Aquí también lo vamos a señalar. Este principio, pues, hermanos, proviene de la Reforma. Este principio, esta metodología de interpretar la Biblia bajo este criterio, bajo este paradigma, bajo este estándar gramático e histórico, en el que ambos elementos deben contar en todo su valor. Esta conclusión se ha visto corroborada por la luz que los descubrimientos arqueológicos de los últimos 50 años han arrojado sobre innumerables textos del Antiguo como del Nuevo Testamento. Cabe mencionar, como dice aquí el autor, que en la década de los 40, en 1948, en la tierra de Israel, en las cuevas de Qumran, fueron hallados los documentos del Mar Muerto y encontraron todo tipo de literatura, pero especialmente rollos y textos del Antiguo Testamento. Encontraron un fragmento de Isaías precioso que pusieron en un museo y que demuestra que el Isaías que tenemos ahora es idéntico al Isaías antiguo. Por lo menos esa copia que hallaron en el Mar Muerto data de unos 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo, según las pruebas del carbono 14. Seguimos adelante. Factores a considerar. Para tener una idea más o menos completa del fondo histórico de un contexto, es necesario recoger y comparar cuantos datos permitan al intérprete acercarse al máximo a la situación en que dicho texto se enmarca. Destacamos a continuación los más importantes. El sílabo solo menciona algunos de estos factores, solo menciona los datos geográficos. Yo les haré mención de algunos varios más que aparecen en el libro. Puse aquí un mapa actual de Israel con su geografía y puse también un mapa antiguo de la vieja ciudad de la Jerusalén en la actualidad. Ahí me confundí, creí que era antiguo. Ahí donde está el monte del templo, la mezquita de Omán, y cómo se han dividido los barrios: el barrio musulmán, el barrio cristiano dominado por la Iglesia Católica, el barrio armenio y el barrio judío. Datos geográficos: la orografía, la hidrografía, la climatología, la flora, la fauna, etc., del lugar correspondiente pueden ayudarnos a entender más claramente determinados pasajes. Considerada Palestina en su conjunto desde el punto de vista geográfico, se comprende que Dios la escogiera
como el lugar en el que había de habitar su pueblo Israel, llamado a ser luz de las naciones. Situada estratégicamente, constituía una franja vital para la comunicación de Europa, Asia y África. Para bien o para mal, sobre ella convergían cultura, comercio y no pocas veces ejércitos de Mesopotamia, Egipto, Asia Menor, Grecia y Roma. Por otro lado, su posición privilegiada fue uno de los factores que más facilitaron la expansión primero del judaísmo y después del cristianismo a través del mundo antiguo. Si del cuadro de conjunto pasamos a examinar detalles de la geografía de Palestina, el auxilio que recibimos para la exégesis es realmente inestimable. Bastarán unos pocos ejemplos para corroborar nuestra aseveración y mostrarnos así la importancia de que el intérprete esté familiarizado con las características físicas de Palestina, así como los restantes países del mundo bíblico. Podría sorprender que las bendiciones y las maldiciones prescritas por Moisés hubiesen de ser leídas desde los montes Gerizim y Ebal respectivamente, como nos lo dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 11, 29 y 30, capítulo 27, verso 12 y verso 13, y también Josué capítulo 8, versículo 33. ¿Cómo podrían ser inteligiblemente oídas por el pueblo sin ninguno de los modernos sistemas de megafonía? La dificultad se desvanece si tenemos presente que el espacio comprendido entre ambos montes constituye un enorme anfiteatro natural con propiedades acústicas excepcionales. La parábola del buen samaritano, que viene en Lucas 10 del 30 al 35, resulta más vívida si pensamos en lo abrupto del terreno rocoso entre Jerusalén y Jericó. Aquí el escáner detectó la R y la I como una N, Jericó. Muy adecuado para proveer de escondrijos a bandidos y maleantes de toda la haya. La solitaria ruta, no sin razón, había recibido el nombre de Camino de Sangre. Fíjense qué dato interesante. A esa ruta se le llamaba Camino de Sangre. De modo análogo nos ayuda el conocimiento de la orografía del sur de Judá, con sus múltiples cuevas, a entender cómo David pudo mantenerse largo tiempo fuera del alcance de Saúl, su perseguidor. Es aparentemente difícil de explicar la fertilidad de los alrededores de Jericó, dada la aridez de la región en general. La ciudad de las palmeras, como dice Deuteronomio 34:3 y Jueces 1:16, gozaba de una de las condiciones paradisíacas. La razón es que se beneficiaba del más grande manantial de Palestina. Las características de las estaciones y sus fenómenos climatológicos también nos proporcionan luz sobre algunos pasajes. La alusión de Amós a las casas de invierno en Amós 3:15 debe considerarse teniendo presente la crudeza invernal de Palestina. Al frío intenso de determinadas regiones se une la estación lluviosa, lo que hace que muchos días resulten horriblemente desapacibles. Para librarse de tales rigores, los poderosos construían viviendas especialmente protegidas. Lo contrario de las inclemencias atmosféricas en invierno explica también el detalle que encontramos en el discurso escatológico de Jesús: orad para que vuestra huida no sea en invierno. Mateo 24:20. Cuando en algunos textos se nos habla de lo temible del viento o viento de desiertos, en Jeremías 4:11, en Jonás 4:8 y en Lucas 12:55, se hace referencia al siroco,
que sopla del sureste en periodos de 3 o 15 días durante el mes de abril o junio y de septiembre a noviembre, con efectos desastrosos tanto en animales como en vegetación. Aún en otoño eleva de modo casi increíble las temperaturas y puede ser un viento sumamente seco, resulta abrasador. A veces sopla con fuerza tal que puede amenazar peligrosamente la navegación y destruir incluso las naves de Tarsis, como dice el Salmo 48, verso 7. La mención de Tarsis nos recuerda el intento de huida de Jonás. Tarsis era una ciudad lejana, probablemente hispánica, Tártesos, que se había convertido en afamado emporio comercial por exportaciones de plata. Lo dice Jeremías 19. Hierro, estaño y plomo. Lo dice Ezequiel 27:10. Que el profeta hiciese de este lugar el punto de su destino, considerado en su día, como el más remoto a que ellos llegaban las expediciones marítimas del Medio Oriente. Puede ser indicado de su concepto erróneamente limitado de Dios. Puede ser indicativo de su concepto erróneamente limitado de Dios. En opinión de Jonás, común a sus contemporáneos, vamos a hacer aquí la corrección. Son algunos errores de escáner, errores de OCR. Común a sus contemporáneos paganos, la presencia de Jehová se limitaba al país de Israel. En Palestina, el juicio divino podía alcanzar al profeta desobediente, pero si éste lograba llegar a Tarsis, estaría salvo lejos de la presencia de Jehová. Ese era un error garrafal, pensar que solamente Dios estaba en Palestina. Por supuesto, esta idea era absurda. Dice el Salmo 139, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ahí estás tú, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Pero formaba parte del pobre sistema teológico de Jonás. Así la situación de Tarsis nos explica la esperanza, por pueril que a nosotros nos parezca hoy, de aquel hombre. Es decir, la esperanza que tenía Jonás de huir de la presencia de Jehová. En el Nuevo Testamento, el estudio de la geografía bíblica nos permitirá entender mejor algunas de las experiencias de Jesús, tales como las súbitas y peligrosas tempestades en el lago de Genezaret, el episodio de la región de los Gadarenos, de Marcos 5 del 1 al 13, y una ojeada al mapa del mundo grecorromano en el que localicemos ciudades como Antioquía, Filipos, Éfeso, Corinto y Roma, nos ayudará a captar con mayor objetividad la magnitud de la obra misionera de Pablo. Muchas de nuestras Biblias impresas tienen mapas sobre los viajes misioneros de Pablo, e incluso en este programa que vamos a tratar de pasárselos, tenemos un montón de mapas. Déjenme, por ejemplo, les muestro algunos. Vamos a ver, recursos de consulta. Aquí está, Atlas Bíblico. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a seleccionar el Atlas Bíblico para que puedan ustedes ver ahí todos los mapas que tenemos, todos los materiales que les vamos a pasar también para que ustedes puedan aprovechar en su estudio de las Escrituras. Vamos a ver aquí el índice. El Oriente Medio, el Imperio Asirio, el Imperio Babilónico. Vamos a ver en el Nuevo Testamento mapas de las historias bíblicas. Aquí están los viajes de Pablo. Este precioso atlas tiene la ventaja de que trae
algunas referencias en relación al mapa. Y déjenme, les pongo el visor gráfico para que lo puedan ver un poquito mejor. Y así simultáneamente, mientras estamos estudiando las escrituras, podemos minimizar, ir a la referencia cruzada, por ejemplo, Hechos en su capítulo 9, y vamos a poder leer el pasaje. Muy bien, permítanme entonces regresar hacia atrás en donde llevamos nuestra lectura. Ahí está, ya regresamos ahí. Les puse una imagen de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, ahora que acaba de pasar el Domingo de Ramos, que predicamos en nuestras iglesias sobre la entrada triunfal. ¿Cuántas veces el Señor lloró por su pueblo, por su amada ciudad, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollinos, a sus pollitos, y tú no quisiste. Ahí encontramos lo que es el monte del templo. Uno de estos lados es el muro de los lamentos, donde los judíos se lamentan, y aquí está la mezquita de la cúpula dorada, la mezquita de Omán. Pronto, hermanos, en este lugar se va a reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Y ahí el anticristo hará la abominación desoladora. Esperemos que no estemos presentes todavía para ver todo eso y habernos ido en el arrebatamiento. Esa es nuestra esperanza, hermanos, antes de que todas esas cosas acontezcan. Les decía yo que el sílabo solamente menciona este aspecto de la geografía, los datos geográficos, pero les voy a mencionar, aunque sean los títulos, de los otros factores a considerar: la época o el momento histórico, las circunstancias generales, como por ejemplo circunstancias políticas, los factores sociales, factores culturales y costumbres, factores religiosos, circunstancias especiales que pudieran ser algunas relativas al autor, circunstancias relativas al destinatario, ocasiones del escrito o propósito del autor, y algunas ayudas para el estudio del fondo histórico. Aquí el autor nos hace mención de una obra excelente de Flavio Josefo, de guerras de los judíos y antigüedades de los judíos. Aquí se los voy a resaltar. Este material también lo tenemos adentro del programa y es altamente recomendable. Es de Flavio Josefo, el autor, historiador del primer siglo de los judíos. Bien, vamos a seguir hacia adelante, hermanos. Uso del Antiguo Testamento en el Nuevo. Ahí puse una imagen que encontré del apóstol Pedro predicando en el día de Pentecostés. No, perdón, esa no es otra. Esa es la del apóstol Pablo predicando en el Areópago de Grecia, citando las escrituras. Algunos han creído hallar en este punto otra pauta hermenéutica de valor perenne para la interpretación del Antiguo Testamento, y no han faltado quienes han visto en el modo en que los autores del Nuevo Testamento interpretan las escrituras una base para desentenderse del significado original de los textos
y atribuirles un sentido que responda a las necesidades de cada momento histórico. La cuestión es compleja, nos dice el autor. Vamos a subrayarlo porque es importante. Por lo cual estimamos que debe tratarse separadamente, sin incluirla, al menos inicialmente, entre los principios orientativos para una sana exégesis. Llama la atención del lector del Nuevo Testamento la profusión de citas simples o mixtas del Antiguo Testamento. Aproximadamente una décima parte de aquel está compuesta por material de este. Casi 300 referencias a texto del Antiguo Testamento aparecen en los escritos del Nuevo, sin contar los pasajes en que estos escritos reproducen el pensamiento de pasajes veterotestamentarios. No podemos olvidar que los apóstoles y sus colaboradores estaban inmersos en el pensamiento del Antiguo Testamento y habituados a su terminología. Resulta, sin embargo, aún más notable observar las diferencias, a veces importantes, que se derivan entre la cita tal como aparece en el Nuevo Testamento y el correspondiente texto del Antiguo, o el modo de interpretar y aplicar los textos citados por parte de los escritores novotestamentarios. A veces más bien parece que nos hallamos ante una violación de los mismos. La explicación exige que nos situemos en el siglo I y que tomemos una consideración de los diferentes factores, circunstancias y prácticas exegéticas de aquella época. Causas de las variantes verbales. Diversidad de textos del Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento tuvieron a su disposición 3 textos diferentes del Antiguo: el masorético o protomasorético, ese es uno; la versión griega de los 70 o Septuaginta, y los targúmenes arameos. A este texto protomasorético se le llama también códice Aleph o texto protomasorético. Las copias actuales, amados hermanos, que derivan del texto masorético, generalmente se le conocen como Biblia Hebraica Stuttgartensia, que se encuentra en la ciudad de Stuttgart, en Alemania, y también se le llama Códice Leningradense, porque estuvo una temporada en Leningrado, en la antigua Unión Soviética, en la antigua Rusia. Bien, se recogían las traducciones parafrásicas corrientes en el primer siglo. Probablemente hicieron uso de las 3, aunque predomina el empleo de la Septuaginta, dado que el griego era la lengua franca, dice el autor en latín, la lengua libre, la lengua popular, la lengua común, debido a la cultura helénica que predominaba en toda esa región. La más idónea para su comunicación amplia y por tanto la más usada en el mundo greco-romano. Es comprensible que los apóstoles, al citar textos del Antiguo Testamento, se valieran de la versión griega ya existente, pero tal versión discrepa no pocas veces del texto hebreo masorético. Ejemplos de tal disparidad los hallamos en diversos pasajes del Nuevo Testamento. En algunos de ellos, Mateo 1:23, donde se cita Isaías 7:14. Aquí la Septuaginta usa la palabra Párthenos, virgen, la Septuaginta griega, la traducción griega, para traducir el término alma, que quiere decir doncella en hebreo. Párthenos correspondía al hebreo Betulá, virgen, pero probablemente en tiempo de los traductores
tenía un significado más amplio que permitía legítimamente su uso para traducir alma sin violentar el sentido del texto. Algunos críticos de la alta crítica literaria, amados hermanos, hacen notar en esta diferencia, en esta aparente contradicción, hacen cuestionar, mejor dicho, y contradecir la doctrina del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Nuevo Testamento utiliza la palabra virgen y es correcto traducirla de la palabra alma, aunque usualmente se utilice también mucho la palabra betulá. Bien, las diferencias no han de ser atribuidas necesariamente a capricho de los traductores, sino a la evolución del lenguaje, ya que probablemente tuvieron ante sí textos anteriores al masorético. Es lo que yo les mencionaba. Existen algunos documentos y registros del paleohebreo, o también el que llamado así código Aleph, que es anterior al conocido como texto masorético, como parece desprenderse de algunos manuscritos hallados en las cuevas de Qumran. En lo concerniente, bueno, esta L parece uno, ahí está. En lo concerniente a la problemática textual, remitimos al lector a las páginas 129 y siguientes, que menciona y analiza el autor en este mismo libro. Libertad en el modo de citar. Tanto en el mundo grecorromano como en el judaico había una gran libertad en el uso de referencias literarias. Pese al literalismo de algunos rabinos, no se daba tanta importancia a la letra de un texto como a su significado. Incluso en los evangelios, cuando se reproduce lo dicho por Jesús, no siempre es fácil llegar a determinar cuáles fueron las palabras exactas, es decir, ipsissima verba en latín. Déjenme les doy el ejemplo de lo que está diciendo el hermano. Sabemos que nuestro Señor habló en arameo. El Evangelio registra algunas de sus palabras arameas, como la palabra Abba, como la palabra Talita Kumi, niña, a ti te digo levántate, como la palabra Efata, sea abierto, etc. Pero Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, registra las palabras del Señor en griego. Entonces, es difícil encontrar la ipsísima verba, pero eso no está en detrimento del contenido del mensaje que nos ha llegado en griego y que nos ha llegado por guianza y preservación e inspiración del Espíritu Santo. Un ejemplo de ello nos lo ofrece Juan en su Evangelio. En el aposento alto dice el Señor a sus discípulos: vosotros estáis limpios, aunque no todos. Juan 13:10. Pero en la observación que a renglón seguido hace el evangelista, la frase de Jesús reaparece modificada: no todos estáis limpios. Las variaciones verbales podían obedecer en algunos casos a motivos estilísticos, pero las más de las veces se debían sin duda a que el sentido de fidelidad a lo escrito, aquí otra vez me detectó la O como 0, concernía más al contenido que a la forma. Tal vez nos ayudará a comprender este hecho. La situación histórica, la situación creada en nuestros días por la proliferación de versiones de la Biblia en las principales lenguas, especialmente cuando se han llevado a cabo según los principios de traducción dinámica.
Los cambios en el modo de expresar el pensamiento original del autor son a veces considerables sin que ello signifique ningún problema para la mayoría de los lectores. Algo análogo acontecía en tiempos apostólicos cuando se trataba de reproducir tanto las palabras de Jesús como los textos del Antiguo Testamento. El sentido de libertad aumentaba en el caso de los escritores novotestamentarios, quienes no solo se permitían a veces paráfrasis más que traducciones, sino que atribuían a los textos que citaban un significado derivado del cumplimiento en Cristo de las promesas del Antiguo Testamento. De ahí la frecuencia con que aparece la frase que acompaña a muchas citas, la expresión para que se cumpliese la Escritura, en Mateo 2, en Mateo 4, en Mateo 21, en Juan 12, 13, 15 y 17, 12. Sin embargo, no puede decirse que aquella libertad equivalía a arbitrariedad. Cuando usan textos del Antiguo Testamento tanto para probar el cumplimiento en Cristo de lo predicho por los profetas, como para refutar objeciones judías o establecer una doctrina, los escritos del Nuevo Testamento muestran una gran coherencia en el conjunto de la revelación. En su modo de utilizar el Antiguo Testamento, no hay lugar para fantasías caprichosas, ni para fáciles alegorizaciones o tergiversaciones. Aquí está mal la palabra, ahí está. Tergiversaciones gratuitas. Siguiendo la línea de Jesús mismo, tenía demasiado respeto a la autoridad de la Escritura para permitirse veleidades personales. Pero el gran vamos a ver, aquí se comió una A. Bueno, aquí no sé por qué esta palabra está así. No debe ser acontecimiento, debe ser conocimiento. El gran conocimiento de Cristo invadía su pensamiento. Su interpretación del Antiguo Testamento está iluminada y regida por el hecho glorioso de que el tiempo escatológico de la salvación ya ha llegado. Para ellos, como sugiere Frohr, no es el texto del Antiguo Testamento lo que ha de ser expuesto, sino Cristo y su obra. Esto no anula el significado original de los textos, sino que lo complementa. Veamos como ilustración Mateo 2:15, donde dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho, lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Donde hallamos la cita de Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El evangelista aplica a Cristo un texto que originalmente se refería clarísimamente a Israel y a su liberación de Egipto. ¿Efectúa Mateo una adaptación abusiva de las palabras de Oseas? Pregunta. Aunque pueda parecerlo a primera vista, no es así. Sin duda, Mateo ve en el Éxodo un acontecimiento de primera magnitud en la historia de la redención que culmina en Cristo, y descubre paralelos incluso de tipo geográfico entre la liberación de Israel y la obra de Cristo, por quien se llevarían a efecto la redención y el éxodo espiritual del pueblo de Dios. Por otro lado, en su labor didáctica, tanto de palabra como por escrito, los apóstoles se vieron asistidos por la acción guiadora del Espíritu Santo, de acuerdo con lo que Jesús les había prometido en Juan 14:26, donde dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, déjenme hago la letra más grandecita, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Juan 16, de 12 al 13.
Aún tengo muchas cosas que deciros ahora, pero no las podéis llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Cabe pues admitir que esa guía se extendió al modo de usar las escrituras del Antiguo Testamento, de las que el mismo Espíritu había sido inspirador. Esta asistencia extraordinaria del Espíritu Santo, privativa de los apóstoles y sus colaboradores, dio un carácter único a la libertad con que ellos manejaron las escrituras. En modo alguno podemos nosotros hoy pretender una prerrogativa semejante. La utilización apostólica del Antiguo Testamento no significó en absoluto el establecimiento de un método hermenéutico. Déjenme aquí, les señalo esto porque es importante. No porque los apóstoles utilicen sanamente la alegoría, tomando el texto del Antiguo, quiere decir que ese sea un método establecido para nosotros. Que pudiera sugerirse posteriormente. Las únicas vías válidas en que en la actualidad se nos abren a nosotros para la interpretación son las que ya hemos estudiado al ocuparnos del método gramático histórico. Pero estas vías serán más seguras y fructíferas si las usamos completando los horizontes abiertos por el Nuevo Testamento. Si es cierto que los apóstoles no establecieron un método de interpretación, no lo es menos que nos dejaran una perspectiva indispensable para la adecuada comprensión del Antiguo Testamento. Aquí finalizamos, hermanos, este punto del Antiguo Testamento. Hoy por la tarde en clase estaremos viendo primeramente Dios, ya la hermenéutica del Nuevo Testamento. Yo pues lamento un poco que el tiempo no nos dé para ver mucho a detalle como a mí me gusta hacerlo, pero por lo menos ya el Antiguo Testamento ya lo hemos visto a mayor detalle. Tendremos estas 3 horas hoy y también haré otro video explicando más del Nuevo Testamento. Así que hermanos, que Dios los bendiga grandemente y les siga dando de su sabiduría para seguir aprendiendo de la bendita palabra de nuestro Dios. Bendiciones para todos, hermanos. Dios les bendiga.